Bueno, inicialmente lo que tengo que hacer será tomar mi base, que es el CD, ¿ok? Es el CD que voy a utilizar de base. Le he realizado algunos agujeros, ya les indico para qué, cuál es el objeto de esos agujeros que he realizado. Y pues inicialmente sería utilizar estos CDs como soportes del chasis que voy a usar en mi proyecto. Entonces inicialmente lo que voy a usar es el tornillo largo, ¿ok? Entonces el tornillo largo lo voy a usar de esta forma. Entonces primero que todo voy a colocarlo de esta forma en el agujero, un agujero que he realizado en la parte de atrás, ¿ok? Entonces lo inserto de esta forma, perfecto, y le voy a colocar una tuerca. Entonces lo ajusto con la tuerca y la tuerca la coloco hacia el fondo, ¿ok? Este tornillo me va a servir de apoyo o de poste, ¿ok? Para la estructura que voy a formar con el otro CD y la adaptación que voy a hacer para terminar el proyecto. Entonces voy a asegurarme que esté hasta el fondo la tuerca, ok, de esta forma, perfecto. Entonces aquí me puedo ayudar con la pinza, y la idea es que quede pues lo más seguro posible, ok. Entonces en este paso introduje el tornillo largo y pues en el CD que va a servir de base, y aparte de eso lo adapté o lo ajusté con una tuerca, ok. Ese es el primer paso. Luego de esto voy a hacer lo mismo con el tornillo pequeño, ok, y lo voy a colocar en el agujero que está al otro extremo, perfecto, y voy a hacer lo mismo. Entonces voy a colocarle la respectiva tuerca y lo voy a ajustar. Entonces lo que estoy haciendo aquí es adaptar estos dos tornillos para que se me sirvan de apoyo a mi chasis, y ya les voy a mostrar por qué. Entonces voy acá a ajustarlo un poco más, ok. Entonces tengo el tornillo largo, el tornillo corto ajustados en mi base, la base inferior de mi chasis, ok. Bueno, voy a adaptar inicialmente las ruedas. Una rueda va a quedar de este lado, otra de este lado, y la rueda de apoyo en la parte de atrás. Entonces lo que voy a hacer sería inicialmente vamos a adaptar las ruedas que vamos a usar. Entonces aquí tengo el motor que les había comentado antes, ya está adaptado a la rueda. Ahora igualmente iremos a adaptar el segundo motor, y lo que hago es simplemente ajustarlo y introducirlo en la parte del piñón de esta forma, ok. Aquí entró pues justo. Si yo quisiera pues tenerlo permanentemente, le puedo agregar un poco de pegante, obviamente sin colocarle pegante en los piñones del motor, solamente colocándole pegante en esta parte, ok, para que quede justo acá. Pero pues en este caso entra justo y pues no veo la necesidad de colocarle pegante. Entonces acá tengo ya los dos motores, son dos motores DC, que son los que voy a usar como ruedas en mi proyecto. Entonces para esto, para adaptarlo a mi base, lo que voy a necesitar es un poco de cinta pegante o de cinta doble faz, ok. Voy a cortar un poco de cinta y lo voy a adaptar y voy a pegarlo al motor. Entonces esto me servirá un poco como ayuda para que el motor no se mueva o no cambie de posición. Entonces simplemente lo pego acá, el trozo de cinta doble faz, ok, perfecto. Y lo que hago es ahora quitarle la cinta, el otro pedazo de la cinta, ok. Aquí queda ya pegante, tiene pegante por ambos lados. Y ahora lo que voy a hacer es en mi chasis voy a adaptarlo tanto acá como acá, ok. Entonces uno de mis motores va a quedar acá. Entonces simplemente lo que hago es mirar que quede algo simétrico
La idea es que quede simétrico. Ok, entonces voy a colocarlo uno de esta forma. Entonces la idea es que quede bien simétrico. Hago presión y lo ajusto. Ok, entonces va a quedar uno de esta forma. Y para ayudar a que no tenga el movimiento, simplemente la cinta doble faz es para que quede pues en la posición que yo quiero. Pero aparte de eso voy a usar mi amarre plástico. Este amarre es el que les había indicado, entonces para eso son estos dos agujeros que tiene. ¿Ok? Entonces esos dos agujeros lo que hago yo es introducir mi amarre por el primer agujero y luego lo saco por el segundo. De esta forma. ¿Ok? Y ahí sí lo voy a ajustar. Ya como quedó en la posición que deseo, simplemente lo que hago es ajustar mi tornillo, mi amarre, el amarre plástico, ok, de esta forma, ok, como ustedes ven ahí. Entonces están los dos agujeros que he realizado y en el espacio que coloqué los dos agujeros coloqué el motor pegado con una cinta doble faz. Y aparte de eso, le coloqué una amarre plástico, como ustedes ven. Y lo que hago ahora es cortar el extremo sobrante del amarre plástico. Ok. Entonces ya tengo el primer motor, ya completamente adaptado. Muy bien. Ahora lo que quiero hacer es adaptar mi segundo motor. Acá lo tengo. Entonces hago el mismo procedimiento. Voy a cortar un poco de pegante o de cinta doble faz, simplemente con un poco es suficiente, y de esta forma entonces voy a colocar este pedacito de pegante de cinta doble faz de esta forma, ok, y luego de esto lo que hago es quitar el papel sobrante, el papel del otro extremo de la cinta, ok, de esta forma. Muy bien, ya queda expuesto el pegante y ahora sí voy a adaptarlo en la segunda parte. Entonces la idea es que queden simétricos, ok, entonces lo puedo mirar de esta forma y mi idea es que quede simétrico el motor, ambos motores, que queden en la misma posición, los motores y las ruedas, ok. Entonces en ese orden de ideas voy a aquí ajustar nuevamente esto. En ese orden de ideas la idea es que quede ambos motores alineados, ok. Entonces de esta forma, y lo voy a pegar acá, ok. Entonces los dos motores quedan prácticamente simétricos, ok. Entonces de igual forma lo que voy a hacer es ajustar ese nuevo motor con mi amarre plástico, y de igual forma lo que hago es introducir un extremo del amarre plástico y el otro extremo por acá. Muy bien, entonces la idea del amarre plástico es para que el motor pues no se mueva, quede en la posición exacta, ok. Lo ajusto bien y corto el extremo que me sobra de esta forma. Muy bien, entonces en este momento, en este paso, lo que hemos hecho es utilizar la base del CD que no estemos usando, por estos dos agujeros colocar estos dos tornillos, uno más largo, uno más corto en este lado, y adapté los dos motores de esta forma a mi base, ok. Entonces está quedando de esta forma, ok.
y los adapté, los pegué con cinta de doble faz y a la vez unos amarres plásticos para que queden justos y adheridos a la base que va a ser el CD. Perfecto. Ahora lo que voy a hacer es colocarle la tercera rueda o la rueda de apoyo, que es la que voy a usar para que mi robot pues se mantenga y no se caiga, se mantenga en esta posición. Entonces, para esto, como les indiqué, tengo la rueda de apoyo, esta esfera, y el alambre que usé lo cuadré de esta forma para que él se ajustara y pudiera yo adaptarlo a estos dos agujeros que tengo acá. ¿Okay? Entonces, en esos dos agujeros voy a introducir el alambre que he hecho para sostener la esfera. Entonces, para eso tengo esos dos tornillos. Entonces, simplemente voy a adaptar un tornillo, adaptar el otro tornillo de esta forma, y ahora sí voy a colocarlos en esta parte del chasis. Ok, que queden de esta forma. Ok, entonces los tornillos lo que hacen es ajustarme el alambre, y ahí sí voy a colocar las tuercas correspondientes a esos tornillos de esta forma. Esto para que queden justos. Ok, coloco una y coloco la siguiente de esta forma. Ok, muy bien. Ahora los ajusto y voy a ajustarlos. Ok, aquí está quedando perfecto. Lo voy a ajustar nuevamente con una pinza. Ajusto uno y voy a ajustar nuevamente el otro. Muy bien, ahora te tengo la rueda de apoyo completamente ensamblada y mi robot pues ya está quedando prácticamente casi listo, ya tiene un poco de forma. ¿Ok? La rueda base, que es la esfera, y mis dos motores. Perfecto. Esa rueda base pues va a ser la rueda trasera, porque la parte de adelante va a ser esta. ¿Ok? Entonces simplemente esto es lo que tengo en primera instancia para el chasis, ¿ok? Para la realización de mi robot. Bueno, seguido de esto lo que voy a hacer es colocar acá arriba mi programador, que es este. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer para adaptar es lo siguiente. Voy a usar estos pines plásticos y para eso abierto estos agujeros. Entonces inicialmente voy a introducir cada uno de esos pines de esta forma. ¿Ok? 2, 3 pines por acá y el cuarto. Muy bien, entonces eso me va a servir de base. Aquí voy a adaptar el programador. Ok, voy a mover acá un poco estos cables. Entonces tengo que primero identificar también qué cable va a ser el de derecho y el izquierdo, ¿no? Para no perderme luego en el futuro. Entonces este es el del motor izquierdo, este es el del motor derecho. ¿Ok? Para tenerlo presente ahora. Entonces, luego de esto, ahí sí, voy a adaptar la tarjeta programadora. ¿Ok? Con la parte de los cables hacia atrás. Y la voy a adaptar de esta forma. ¿Ok? Entonces la introduzco en cada uno de esos pines que tengo. ¿Ok? Muy bien. Ok, entonces quedó mi tarjeta de esta forma. Quedó ya adaptada a la base. Perfecto. Entonces este robot pues ya va tomando forma y ya vemos cómo nos está quedando finalmente nuestro proyecto, que es el proyecto robot seguidor de luz. Ok, entonces la idea de colocar los cables acá en la parte de atrás es para tener acceso y que nos quede ya más fácil la parte del ensamble final. Bueno, entonces ya tenemos prácticamente terminado la parte del ensamble. Ahora nos falta
adaptar la parte del módulo, ¿ok? Entonces en este caso ya tenemos ya tenemos de esta forma, ¿ok? Bueno, ahora lo que sigue, vamos a colocar la tapa superior, que va a ser este nuevo CD, de esta forma, encima de esto. Pero antes de eso, lo que quiero es colocar nuevamente otras tuercas para que me sirvan de soporte a esa nueva lámina o a ese nuevo CD, y no me vaya a quedar pues a llegar hasta el fondo. Entonces coloco la primera tuerca acá para que ustedes entiendan. La idea es que no me llegue el CD hasta el fondo, ¿ok? Entonces la tuerca me servirá como de base o de apoyo para que no entre más hacia abajo. Ok, entonces coloco una de esta parte y coloco otra en esta otra parte. Ok, entonces la idea es que al tener esto, mi chasis quede de esta forma. Ok, quede de esta forma, y esta tuerca no pues me impida que la lámina baje completamente. Ok, esto lo puedo ajustar prácticamente si quiero que salga más o salga menos. Entonces de esta forma es como va a quedar finalmente mi robot seguidor de luz, o sea el chasis. Ok, pero esto lo voy a colocar ahora al final, porque ahora lo que quiero es terminar de conectar la parte de alimentación. En este caso voy a usar la batería. Perfecto, entonces voy a soltarla y voy a conectar inicialmente mi batería, el cable negro y el cable rojo de alimentación. Entonces el cable negro va a la parte negativa, que va a ser esta, y el cable rojo va a ir a la parte positiva. Ok, entonces el cable negro de esta forma, acá, cable negro inicialmente lo ajustamos, y el cable rojo a la parte positiva de esta forma, y lo ajustamos. Ok, entonces en esta parte ya tengo pues los cables de positivo y negativo que van a corresponder a la batería que voy a usar. Ok, listo. Entonces yo creo que ya es lo que voy a hacer ahora es continuar y colocarle la parte superior del chasis, que va a ser este. Entonces voy a ubicar el cable de alimentación que va a quedar acá. Entonces lo introduzco por el agujero. Perfecto, y también voy a introducir los otros cables que van a ser del motor izquierdo y del motor derecho. Entonces para que me quede mucho mejor y puedo organizar más fácil esos cables. Entonces el motor izquierdo y el motor derecho. Muy bien, entonces tengo los dos cables que vienen de la parte de abajo de los motores, que ya las hayamos identificado. En este caso el motor derecho y el motor izquierdo. Perfecto, y la parte de alimentación. Y ahí sí lo que voy a hacer es terminar de ensamblar. Ok, introduzco acá el CD de arriba, la lámina, y nuevamente en la parte de abajo acá, que es la parte de atrás. Luego de esto voy a usar nuevamente esos dos tornillos, dos tuercas, perdón, para que me quede ya justo el chasis, la parte de arriba del chasis. Ok, me quede de esta forma. Esto en la primera parte, y ahora la segunda parte, la parte de atrás, lo mismo. Ok, entonces aquí ya queda totalmente justo la parte superior del chasis, para que quede de esta forma. Ok, entonces ya poco a poco va tomando forma el robot seguidor de luz.
Finalmente lo que quiero hacer ahora es adaptar el módulo. Ok, para este caso pues quiero colocar este módulo de esta forma. Ok, para que quede así, para que queden visibles los sensores, tanto izquierdo como derecho. Y pues tenga la forma ya de mi robot. Entonces aquí pues inicialmente voy a, para que quede algo más rápido y más fácil, voy a colocarle un poquito de pegante de goma caliente en un extremo. Algo rápido. Y ahí sí lo voy a adaptar en este lugar. Ok, teniendo en cuenta los motores por acá, en esta parte. Ahora lo que voy a hacer es conectar el cable que viene del motor derecho. Como identificamos, es el cable que viene de la parte de acá y que hemos subido por acá. Y ya sabemos que este es el motor derecho. Este es el cable que va al motor derecho. Eso tenemos que conectarlo exactamente aquí, para que en el momento de programarlo, el motor derecho, que se mueva hacia este. ¿Ok? Porque este es el que va a manejar el motor derecho, el motor correspondiente al que está conectado en esta parte. Entonces simplemente lo que hacemos es conectarlo de esta forma, el motor derecho, y el motor izquierdo de igual manera fue el que identificamos que viene del motor que colocamos acá, que es el izquierdo. ¿Ok? Prácticamente es el cable que viene aquí, como ustedes lo ven, y sube por acá y lo pasamos por la parte del agujero del CD, y simplemente lo que hacemos es conectarlo de esta forma. Ok, entonces que me quede el motor conectado así. Ok, ya tengo conectado el motor derecho y motor izquierdo, que son los cables que vienen respectivamente de este motor, el derecho, y el cable que viene del motor izquierdo, este es el que viene respectivamente de este motor. Ok, como ustedes lo ven acá, este es el que viene del motor izquierdo, viene por acá, lo he metido por este agujero, por la parte de arriba, y sale por acá, y es el que viene aquí a conectarse acá. De igual manera el motor derecho, este es el cable que viene por acá, es este. Ok, y lo que hemos hecho es pasarlo por esta parte, subirlo por el agujero, y es el que sale acá. Ok, y finalmente pues tenemos la alimentación, que es para colocar la batería. Que fue la alimentación, que fueron los cables que conectamos a mi fuente, que es la parte pues que viene conectada a la alimentación de la tarjeta inferior, que es la tarjeta del programador. Y lo que vamos a hacer es conectar la batería. Lo que vamos a usar esta batería, vamos a nuevamente a usar un poco de cinta doble faz, con un poco suficiente, y vamos a colocarla de esta manera. Ok, entonces simplemente le quito la parte del papel que quede expuesto el pegante, y voy a conectar acá la parte del positivo y la parte del negativo. Ok, de esta forma, y la batería la ubico finalmente en esta posición. Ok, me quedé de esta forma. Muy bien, y finalmente lo que tenemos que conectar son los cables que vienen de datos, el cable de alimentación, que es este, y el cable de datos de la tarjeta programadora. Ok, que son estos, y esos conectores son los que vamos a conectar acá en esta parte. Uno para la alimentación, que en este caso positivo y negativo, lo conecto de esta forma. Ok, y finalmente la parte del cable de datos, que es el que me va a manejar los motores, el motor izquierdo, el motor derecho, y los sensores, el sensor izquierdo y derecho. Entonces para eso lo necesito conectarlo de esta manera en esta parte del robot. Ok,
Entonces aquí ya las señales van a llegar acá y me van a activar el motor derecho e izquierdo, y de aquí van a salir las señales de las fotoceldas y van respectivamente a comunicarse con la tarjeta controladora, que ahí está el microchip. ¿Ok? Entonces finalmente lo que quería mostrarles era cómo queda la parte final del proyecto del robot seguidor de luz, que es este. ¿Ok? Bueno, la idea es ahora comenzar a hacer algunas pruebas conectándolo al computador. Obviamente tenemos que conectar el cable de comunicaciones en la parte del puerto, que es este. Ok, ahí va conectado el cable a la computadora, y ahí vamos a hacer unos ejemplos o unas pruebas antes de finalizar con el proyecto. Lo que vamos a hacer luego es programar que se mueva el motor izquierdo o derecho independientemente, y luego sí, finalmente vamos a programar el robot seguidor de luz para que me siga la luz y poder terminar nuestro proyecto finalmente. Bueno, esto es lo que quería mostrarles hoy, cómo era el ensamble del proyecto del robot seguidor de luz. Quiero que pues vean más detalles y nos visiten en nuestra página www.cursoderobótica.com. Muchas gracias por seguirnos. Nos vemos en el próximo video. Gracias.